En la vida cristiana enfrentamos batallas que nos pueden desalentar, sean estas batallas dadas por circunstancias que van más allá de nuestras capacidades, como problemas de salud, necesidades financieras, situaciones familiares. Estos problemas pueden intimidarnos, pueden desalentarnos, llevándonos a un desmayo anímico y espiritual. Pero nuestra confianza en Dios, en su inmenso poder y en su inmenso amor hacia nosotros, acompañado de nuestra obediencia y fe, pueden asegurarnos la victoria a pesar del tamaño de nuestro enemigo. Con la confianza de que Dios lucha por nosotros, podremos vivir una vida victoriosa, y ese precisamente es el título del mensaje: Dios lucha por nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Reciban un gran abrazo, y para aquellos que nos visitan por primera vez, nuestro deseo porque el Señor obre en su vida a través de su palabra. Permítanme empezar leyendo la palabra de Dios. Deuteronomio 24 en la versión de la Nueva Biblia Viva. El Señor tu Dios va contigo. Él peleará a favor tuyo contra tus enemigos y te dará la victoria. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar hoy aquí. Es un privilegio, Señor, poder venir a escuchar tu palabra. Te pedimos, Rey de la gloria, que tú toques nuestro corazón, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento espiritual para comprender tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti y te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres el dueño de todo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿En dónde está tu confianza hoy? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o en tus conocimientos? ¿O estás confiando en el Dios que batalla por ti a tu lado? Quiero contarles una historia de un muchacho que por allá en los años 600 vivía en la región de Judá. Su nombre era Daniel y por ese entonces contaba con 16 o 17 añitos aproximadamente. Según dice la escritura, Daniel era de una familia real, de una familia distinguida, ¿no? Un joven bien parecido, un joven sin ningún defecto físico, culto, inteligente y entendido en todos los campos del saber. Pues bien, sucedió por esta época que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá e hizo deportar a mucha gente, entre ellos un grupo de muchachos que fueran aptos para servir en el palacio real. A ellos se les iría a enseñar el lenguaje y literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a estos jóvenes se les diera todos los días los mismos alimentos y los mismos vinos que se le daban a él, ¿no? Y que los educaran durante 3 años para que después de esto ellos pudieran quedar al servicio en el palacio. Entre estos jóvenes estaba Daniel, estaba Ananías, estaba Misael y estaban Azarías. Pero cuando ellos llegaron a Babilonia, el jefe del servicio del palacio les cambió el nombre. Entonces a Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y por supuesto, para cualquier persona sería un honor, un deleite, un privilegio
disfrutar de los mismos platos con los que el rey se alimentaba. Pero Daniel no pensaba igual. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pero Daniel no solo se propuso no contaminarse con la comida ni con el vino, sino que también se propuso no contaminarse con las costumbres paganas de Babilonia. Así pues vemos que la vida de Daniel le cambió de un solo golpe. Fue arrancado de su familia, de su cultura, de su pueblo. Fue llevado como prisionero a un país extraño, con costumbres diferentes, con cultura diferente y, por supuesto, con dioses diferentes. A su corta edad, Daniel enfrenta la crueldad de Nabucodonosor. Seguramente sus padres y algunos familiares fueron asesinados ante sus propios ojos y otros fueron llevados prisioneros. Tuvo que aprender otro idioma, tuvo que aprender otra cultura y su vida fue totalmente transformada. Todo cambió, hasta le cambiaron el nombre. Y entonces ahora debe enfrentar esa nueva cultura, debe enfrentar esa nueva vida y debe enfrentar esa crueldad que es característica de los pueblos bárbaros. Ahora, con todas estas situaciones adversas, pues sería entendible que Daniel se convirtiera en un fracasado o en un mediocre, o que su vida fuera una vida totalmente infeliz. Pero por el contrario, en medio de la adversidad, Daniel supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó. Es así como esa beca universitaria de 3 años que Nabucodonosor le dio para estudiar la cultura, la economía, las costumbres caldeas, pues Daniel las aprovechó al máximo. Es tanto así que por 70 años fue reconocido como gobernador de la provincia de Babilonia y también como jefe supremo de todos los sabios de aquella nación, ¿no? Fue el mejor asesor, no solo de Nabucodonosor, sino de Belsasar, de Darío y de Ciro, 4 reyes. Pero ¿saben cuál fue la clave de la vida victoriosa de Daniel? La clave fue que su vida estuvo centrada en Dios. Todo lo que hacía, cómo se movía en torno a su Dios. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y si alguien hizo honor a su nombre, fue Daniel. Porque Daniel demostró que Dios era su juez en la manera en que comía, en la forma en que interpretaba los sueños, en la forma en que escribió su libro y la forma como oraba. La vida de Daniel fue única. La oración de Daniel era audaz, era desafiante y era disciplinada. Él no estaba interesado en cuál era la opinión de Nabucodonosor, ni de Darío, ni de Belsasar. Para Daniel lo más importante era lo que Dios pensaba. Y lo que Daniel pensaba acerca de Dios fue la clave para que su vida saliera victoriosa en todo. Y yo creo que Daniel pudo haber dicho, como dice el Salmo 18, Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad, con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos, tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Así pues, la profunda fe y confianza en el Señor le permitió a Daniel tener ese respaldo que Dios le da
a los que le son fieles. Desde que Daniel determinó no contaminarse ni con la comida, ni con el vino, ni con las costumbres y ritos de los caldeos, Dios lo dotó de un espíritu superior. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En la cultura actual, aquel que no ingiere licor, el que no fuma, el que no es adúltero, pues es visto como un bicho raro y relegado de la sociedad. Pero Daniel se hizo merecedor a altos honores por su comportamiento, por su integridad. Tanto así que se dice que fue hallado 10 veces mejor que los demás jóvenes. Así, por su carácter, por su determinación de superarse, el rey Darío lo nombró como uno de los 3 que gobernarían su reino. La presión de la cultura y la sociedad no pudieron doblegar el carácter de Daniel. Él determinó ser fiel a los principios santos de Dios. Entonces, Daniel, por su comportamiento íntegro, empieza a despertar esos celos y esas envidias de todos los que lo rodean. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era un gobernante, y es precisamente en el poder donde se prueba más la integridad de un líder. La corrupción formaba parte de esa cultura en esa nación, y no eran muchos los gobernantes que podían tener tan altas cualidades éticas como las que tenía Daniel. De manera que aquellos funcionarios corruptos buscaban alguna ocasión para responsabilizar a Daniel de ser un mal administrador, de ser un mal mayordomo, y no encontraban ocasión alguna. Habían estudiado su comportamiento, habían evaluado su proceder y habían pesado su conducta, pero no encontraron falla alguna. Eso me hace pensar en el Salmo 1. Bendecido el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor, la estudia de día y de noche, y será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Hombres como Daniel parecieran ser un espécimen raro en la política, en los negocios, en el deporte, entre los artistas y por supuesto entre la iglesia. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué? Porque él determinó no embriagarse con vino, ni estar en la parranda, ni estar con mujeres ajenas. Entonces, como sus enemigos no pudieron encontrarle ningún motivo para acusarlo delante del rey, entonces pensaron atacarle su fe. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La vida de Daniel estuvo siempre propensa a despertar la envidia de los enemigos más cercanos del rey, y era natural que los sátrapas y gobernadores no quisieran que un judío estuviera sobre ellos como gobernante.
Estos hombres malvados obligaron al rey a firmar un edicto que prohibía orar a otro Dios distinto al rey Darío. Y aquí pues podemos ver cómo se levanta una situación imposible para resolver desde el punto de vista humano. Una vez que el rey firmó el edicto que prohibía la oración, Daniel quedó atrapado entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué hizo Daniel en ese momento? ¿Le hizo caso al edicto? ¿Dejó de orar para obedecer la ley de Darío? ¿Se acobardó frente a aquella camada de víboras que se habían unido para devorarlo? No. Miren lo que hizo. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Este Darío era un pagano, pero él había visto algo distinto en la vida de Daniel. Y él reconocía que el Dios de Daniel no era como los dioses que él tenía. Creía que ese Dios podía liberarlo de aquel peligro. Entonces, Daniel fue echado al foso de los leones y durmió entre los leones. Durmió entre esos leones hambrientos y ninguno de sus huesos fue quebrantado, porque la presencia de Dios estaba con él. Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel fue un hombre totalmente íntegro. Y tan honrada fue su vida, que esta cualidad fue vista por el profeta Ezequiel, el cual lo llegó a poner en medio de otros 2 grandes de la Biblia, como fueron Noé y Job. Ezequiel 14:14. Y si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos 3 se salvarán por ser justos. El Señor lo afirma. En el mundo actual, en esta sociedad moderna, solo podremos pasar las pruebas si tenemos un espíritu superior. Ese espíritu que Daniel tuvo para superar una vida llena de adversidades. Solo si somos íntegros delante de Dios, podremos contar con la ayuda y el respaldo del Todopoderoso. Solo si somos íntegros delante de Dios, podremos pasar por la prueba del carácter, la de las acusaciones maliciosas y la prueba de la fe. La integridad, esa integridad que tenía Daniel, esa integridad nos da un poder de resistencia y un poder de enfrentar cualquier adversidad, porque podremos contar con el respaldo y la ayuda de Dios. De manera pues que por su fidelidad, por su carácter, por su integridad y por mantener la fe en medio de la prueba, el rey Darío tuvo que dar un nuevo edicto con estas palabras. Daniel 6. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra,
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es increíble. Un inconverso, un incircunciso está reconociendo a nuestro Dios como el Dios de dioses, como el Todopoderoso, como el Eterno. El hombre íntegro jamás será devorado en el foso de los leones. El hombre íntegro será sostenido, será ayudado y será respaldado por el león de la tribu de Judá. Así pues, una vida victoriosa en Cristo está definida por una ruta práctica pero eficaz. Por eso, de la vida de Daniel podemos recoger 3 principios que nos pueden llevar a una vida victoriosa con la ayuda y el respaldo de nuestro gran Dios. Primero, determinación. Segundo, integridad. Y tercero, fidelidad. El principio de la determinación del corazón o de la disposición del corazón, pues diremos que nadie puede vivir su vida cristiana si primero no disponemos nuestro corazón delante de Dios. Es una decisión que debemos asumir personalmente. Dios no nos obliga. Él nos deja a nuestro libre albedrío. Y en este caminar, en el caminar con Dios, en el caminar cristiano, pues vamos a encontrar a quienes simplemente se limitan a ir a los servicios dominicales en el templo. En la actualidad, pues simplemente se limitan a ver el servicio por el internet. No oran, no leen las escrituras, no asumen en su existencia principios bíblicos y valores bíblicos. También se pueden hallar otros que hacen su mejor esfuerzo, pero rápidamente se dan por vencidos. Los tropiezos, los problemas de la vida los llevan al estancamiento o, peor aún, a volver atrás. Pero hay quienes disponen su corazón. Dios trabaja con esos creyentes para fortalecerlos en medio de la crisis. Los levanta para que sigan caminando. Y es precisamente esa característica de no quedarse en el suelo un distintivo de los vencedores en Cristo Jesús. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El segundo principio es el principio de la integridad. Integridad. Es cierto, vivimos en un mundo que está inmerso en el pecado. En donde quiera vemos el pecado, bajo diferentes formas, tamaños y gustos. Y es fácil ser seducido por el pecado. Sin embargo, cuando nuestra vida está comprometida con el Señor Jesucristo, no podemos darnos el lujo de voltear a mirar hacia el pecado. La Escritura describe a Daniel y a sus 3 amigos como unos fuera de serie. No rebajaron sus normas de integridad, aún a costa de sus vidas. Prefirieron morir antes que ceder a las presiones de sus gobernantes. Prefirieron el horno de fuego antes de arrodillarse y adorar a otros dioses. Daniel prefirió ir al foso de los leones antes de dejar de orar a Dios. ¿Y qué decir de otro personaje como José? Aquel joven que prefirió huir desnudo antes de ceder a las propuestas indecentes de aquella mujer perversa, la esposa de Potifar. Sí, José salió desnudo, dejó sus ropas, pero conservó su pureza delante de Dios. Esos son algunos ejemplos de integridad y santidad.
y ellos fueron probados en el fuego de la vida. Sus valores éticos, morales y espirituales permanecieron firmes en medio de la tormenta. Sí, el pecado está siempre listo para entrar en escena. Entonces, sería bueno estar conscientes, estar pendientes de cómo actuamos en nuestra vida, lo que decimos, cómo vivimos y hasta cómo pensamos, en qué pensamos. Para vivir una vida victoriosa es menester vivir en santidad e integridad, guardándonos sin mancha en un mundo que constantemente nos bombardea con las tintas negras del pecado. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna. Íntegro. Tercero, el principio de la fidelidad. Una persona fiel es aquella en la cual Dios puede confiar, en la cual Dios puede implantar sus leyes y mandamientos en su corazón. Una persona que obedece cuidadosamente todas las cosas. Una persona fiel es inquebrantable, no vacila. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí, dice el Salmo 119. Claramente estas cosas van de la mano. La obediencia y la santidad. Entonces, podemos ver claramente cómo la vida de Daniel nos puede guiar en nuestra vida. Estas leyes y mandamientos son todo lo que leemos en la Biblia y lo que sentimos que Dios obra en nuestro corazón. A estas cosas debo ser fiel en obedecer. El que anda en el camino de la fidelidad también anda en el camino de la obediencia en todo, obedeciendo cada mandamiento que Dios describe en su corazón, siempre, sin excepción, incluso cuando hay dificultades, cuando hay necesidades, cuando esos sentimientos nos engañan, nos abandonan. Lo más importante es ser fiel. Lo más importante es ser fiel, aunque tenga que renunciar a mi propia voluntad. Aunque parezca que hay algo injusto, soy fiel. Cuesta ser fiel, pero piensa en lo valioso que es tal persona para Dios. Dios mismo es un maestro en ser fiel. Cumple sus promesas, mantiene firme su palabra en todo momento. Si hago lo que Él me pide, entonces es fiel para bendecirme en abundancia. Él me dará la victoria contra la muerte eterna, contra la condenación, contra el diablo mismo, contra el infierno y contra toda oposición que se levante contra mí. Él será a cargo de mi vida cotidiana. Él hará que mi vida se encuentre llena de victorias. Ame la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Supérese en el conocimiento celestial y viva santamente para Dios. Y Dios intervendrá a su favor para hacerle victorioso una y otra vez todos los días de su vida. Nuestra fe crecerá a medida que leemos la palabra, la meditamos, la estudiamos. Todo lo que sucede en nuestra vida, incluso el sufrimiento, está bajo la total soberanía de Dios. Él usa nuestras circunstancias para moldearnos, para disciplinarnos. Y también son oportunidades para confiar en el Señor, para verlo más y descansar en su poder soberano. Así pues, ser fieles, disponer nuestro corazón
y vivir en santidad. Recordemos Deuteronomio 24, el Señor tu Dios va contigo. Él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te dará la victoria. Oremos. Señor y Padre de la gloria, gracias, mi Rey Santo, por tu palabra de ánimo, por tu palabra de corrección, por tu palabra de esperanza. Gracias, mi Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por permitir que hoy podamos estar aquí. Es un privilegio, es una bendición poder estar aquí, Señor, para que tú nos hables. Oro, Señor, por la iglesia Huelellana de Mosquera. Oro por el pastor Rubén, su esposa y su hija. Oro por todos los miembros de la iglesia, Señor. Oro por todos aquellos que están pasando en este momento por dificultades, por enfermedad, por situaciones financieras o situaciones familiares. Oro, Padre de la gloria, para que tu mano poderosa se pose sobre nosotros. Oro, mi Rey Santo, para que tu misericordia, tu bondad y tu amor, Señor, nos abran puertas de sanidad, puertas de bendición, puertas de salud, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres soberano, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El poder y la gloria son tuyos, mi Señor. Te oramos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.